Bueno, yo les voy a hablar sobre el primer saber, la ceguera del conocimiento, error e ilusión. Entonces, el conocimiento es una interpretación de nuestros sentidos, es decir, que nuestros sentidos, tanto el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto, son los únicos sentidos por donde podemos abstraer toda la información de nuestro mundo exterior. Entonces, existe una limitación por base de nuestros sentidos. La mente nos puede mentir, el egocentrismo. Hay a veces que nuestras ideas se vuelven unas ideas innatas para nosotros, es decir, se vuelven como una religión, que lo que nosotros pensamos, eso es y así debe ser. Entonces en la educación no es eso, sino que debemos abrir paso hacia los demás y para así poder comprender a todos y no solo a nosotros, y que las ideas que están dadas no sean nuestros dioses, sino que podamos modificarlas. La realidad y su conocimiento sufren una reconstrucción continua a medida que nuestras ideas evolucionan. Es decir, que todo es cambiante, que nada es estático y se queda ahí. Cada día en la educación va cambiándose. No podemos educar a los estudiantes como se lo ha venido haciendo hace años, sino diferente. Cada día cambiar, las personas cambian, el mundo cambia, entonces todo debe cambiar, todo debe evolucionar. Y no existen ideas verdaderas o falsas, así como las personas tampoco existen verdaderas o falsas. Siempre habrá alguien que pueda romper ese paradigma, que saque de esa idea y la cambie por otras. Por ejemplo, como fue Albert Einstein. Él no se quedó con lo que dijo Isaac Newton, sino vio más allá, que existe algo más allá, diferente a lo que ya está dado, y que lo que era ley, él lo rompió, Albert Einstein, y introdujo sus nuevas teorías, que en tal caso, en el futuro pueden ser también desechas por nuevas ideas que vengan. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el segundo saber, que se trata sobre los principios de un conocimiento pertinente. Pero la información que se está dando ahora por la facilidad de la tecnología es abundante, entonces debemos discernir y solo escoger lo más importante que necesitamos. Además, no debemos dividir nuestros conocimientos en áreas, porque así no vamos a tener una visión global, no vamos a tener una visión del todo. Es lo malo en los colegios de dividir por materias, y cada uno siente que es la materia más importante, pero no es así. El conjunto de todas, lo global, hace que todas funcionen por sí. También debemos tomar en cuenta el contexto, ya que si no vemos bien el contexto de una palabra, frase o idea, vamos a estar en una idea muy errónea. Por ejemplo, el amor. El amor para las personas es algo afectivo entre personas, pero para una religión es algo sagrado, es un don que una persona tiene hacia algo más grande de ellos. Y por último, el ser humano es un ser complejo, tanto en lo psicológico, físico, mental. Todo ser humano es complejo y por lo tanto es muy diferente a las demás personas. Esto nos quiere decir que no debemos ver a todos por igual. Los nuevos docentes debemos ver a cada uno diferente, ya que cada uno tiene sus propias necesidades y cada uno va a tener sus objetivos muy diferentes.
En el capítulo 4, con el tema Enseñar la identidad terrenal, se hace una pregunta: ¿cómo podrían los ciudadanos del nuevo milenio pensar sus problemas y los problemas de su tiempo? Para responder esta pregunta, ¿cómo podría ser el ser humano? Esto es lo que se tiene que enseñar en la educación del nuevo milenio: a entender los problemas reales de la sociedad, de la humanidad, del mundo, para que así se entienda las nuevas prácticas, para que nada esté oculto, para que todo esté claro y se pueda dar soluciones en la educación, para que entiendan quiénes son y de dónde vienen, que nadie es diferente, todos son iguales, y que solo existe una sola raza en este planeta, y es la raza humana, que no se discrimine color, etnia, cultura, sino que se identifique esta problemática y que enseñe a los nuevos estudiantes del futuro que todos son iguales y que todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Desde aquí que se sacan nuevos objetivos: el reconocimiento de la identidad terrenal, que debe convertirse en uno de los principales objetos de la educación, para que los estudiantes entiendan quiénes son y de dónde vienen, que reconozcan sus raíces más antiguas. Para esto, toda historia del mundo debe ser conocida: las guerras, las masacres, el fanatismo, todo lo que causó grandes cambios en el mundo. Esto debe darse a conocer para que los nuevos estudiantes no ignoren los errores de sus antepasados, para que no cometan los mismos errores garrafales de esclavitud, de muerte, para que así puedan crecer como personas y puedan hacer crecer al mundo y a su alrededor estar en paz. Aunque la civilización actual haya cometido grandes errores, como matar su propia ecología, su hogar, su mundo, todavía hay una esperanza, y esa esperanza son los nuevos niños que llegarán un día a ser adultos, con una educación verdadera, que les enseñará que todo a su alrededor vale la pena, que todo es importante, que nada es irrelevante, que todo sirve para la vida: los animales, los insectos, la naturaleza, esa naturaleza talada, explotada, que aún sigue albergando vida. Para lograr los objetivos del mundo, tiene que haber una relación mínima entre todos los seres humanos. Por ello, es necesario estar aquí, en este planeta, aprender a vivir, a compartir, a comunicarse. Pero esto solo lo aprenderemos por culturas, lenguas, especies y todo lo que nos pueda enseñar. Estudiar lenguas antiguas, civilizaciones antiguas, que permitan entender cómo era su forma de ver el mundo, cómo pretendían cambiarlo y cómo pretendían vivir. Esto es lo que tenemos que aprender. De este modo, nosotros también entenderemos nuestra conciencia ecológica, que todos somos iguales, seres mortales, y que todos dependemos de este mundo para poder vivir. La conciencia espiritual, que viene del pensamiento, que nos permite criticarnos a nosotros mismos para podernos entender entre sí, para poder cambiar, para ser diferentes, para poder llevar la educación
o una nueva etapa, una etapa cambiante, que todos estamos aquí por un propósito, y es Capítulo 5. Enfrentar las incertidumbres. ¿Quién hubiera pensado en 1930 que Hitler llegaría legalmente al poder en 1933? Nadie puede responder a las preguntas que afectaron a nuestro país y lo siguen haciendo en la actualidad. Como dijo Patoka, el devenir es ahora cuestionado y lo será para siempre. Y esto se convierte en una incertidumbre histórica y a la vez en una incertidumbre de futuro. Lo nuevo no se puede predecir, si no, sería nuevo. Los inventos como la pólvora, la brújula, el computador, nos han ayudado en la sociedad, pero también hay inventos que han ocasionado muchas muertes como la ley de la relatividad, y a través de ella se creó una bomba atómica. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar las incertidumbres? A través de la educación, ya que ella despeja varias de nuestras dudas y además contesta a las incertidumbres que surjan en la misma educación. Por ello debemos educarnos de acuerdo a nuestra sociedad, porque todos somos un mundo diferente. Entonces debemos ver más allá de nuestros ojos, atrevernos a salir hacia el mundo exterior, atrevernos a ser diferentes de los demás, para aportar a la solución. Capítulo 6. Enseñar la comprensión. La comunicación no conlleva la comprensión. Entonces, el primer paso es la información bien transmitida. Hay dos tipos de comprensiones, la comprensión intelectual y la comprensión humana. La comprensión intelectual significa entender el contexto y su contexto, es decir, entender el todo de las partes. La comprensión humana es insuficiente, ya que solo vemos nuestro entorno y juzgamos de acuerdo a nuestra manera de ser. La educación nos ayuda a derivar estos obstáculos de la comprensión, como son el ruido, la ignorancia, el egocentrismo, la indiferencia. Para enfrentar esto debemos tener la ética de la comprensión, que nos pide argumentar y refutar en vez de cerrarnos al diálogo. La educación debe comprender el entorno donde nos desenvolvemos y el tipo de persona que nos relacionamos. Y todo esto es necesario para tener una comunicación exitosa y comprender no solo nuestros ideales, sino de los demás para vivir en armonía. Debemos ser un conjunto de soluciones todos los miembros de nuestra sociedad, ser parte del futuro y no ser parte del problema, ser parte de la innovación y no ser parte de la vagancia. Capítulo 7. La ética del género humano. La concepción compleja del género humano comprende en tres aspectos fundamentales: individuo, sociedad y especie. La interacción entre individuos produce en la sociedad y esta sobre cada uno de los individuos. Así, individuo, sociedad y especie son no solamente inseparables, sino coproductores el uno del otro. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los otros. No se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de los tres aspectos. Esta es en sí misma, de manera rotativa, su propio fin. Estos elementos no se podrían comprender de manera disociada. Toda concepción del género humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie humana. Desde ahora, una ética propiamente humana, es decir, una antropoética, debe considerarse como una ética de los tres términos individuo, sociedad y especie. De donde surge nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. Esta es la base para enseñar la ética venidera. La antropoética supone la decisión consciente y clara de asumir la humana condición individuo, sociedad y especie. En la complejidad de nuestra era, lograr la humanidad de nosotros mismos en nuestra conciencia personal.
Asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. Asumir la misión antropológica del milenio. Trabajar para la humanización de la humanidad. Efectuar el doble pilotaje del planeta. Obedecer a la vida, guiar la vida. Lograr la unidad planetaria en la diversidad. Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo mismo. Desarrollar la ética de la solidaridad. Desarrollar la ética de la comprensión. Enseñar la ética del género humano. La antropoética conlleva, entonces, la esperanza de lograr la humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria. Comprende, por consiguiente, como toda ética, una aspiración y una voluntad pero también una apuesta a lo incierto. Ella es conciencia individual más allá de la individualidad. Antiguamente se entendía la ética como el estudio de la moral, y entendíamos que como individuos se convive en una sociedad. Ahora la ética se analiza desde el punto de vista del individuo que tiene relación en un espacio, en el cual se requiere de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, la democracia. El autor considera que la enseñanza en este punto debe conducir a una antropoética mirando la trilogía de la condición humana y que consiste en ser a la vez individuo, sociedad, especie, y ello implica la inclusión de la ciudadanía terrestre. La ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia que el ser humano es a la vez individuo, que forma parte de una sociedad y que es una especie más del mundo terrestre, es una triple realidad de la cual no se puede escapar en la actualidad tan compleja. Compleja porque aparte del desarrollo humano se debe incluir el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y de la conciencia de pertenecer a la especie humana.